El sol apenas había surgido en el horizonte cuando Clara percibió que aquel sería el día en que todo cambiaría. La choza de madera donde vivía con sus 5 hijos parecía más pequeña, sofocada por paredes que ya no ofrecían ninguna protección. El frío de la madrugada se filtraba por las rendijas, y el viejo reloj en la pared, con su tic-tac implacable, sonaba como una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Clara, con el rostro marcado por el cansancio y las noches en vela, sentía el corazón latir en un compás doloroso. Viuda desde hacía casi 10 años, tras la trágica muerte de su marido, jamás había tenido un solo instante de descanso. Vivía de pequeños trabajos cosiendo ropa, vendiendo dulces en la feria, haciendo changas que apenas sostenían el hambre diaria. Aún así, el alquiler atrasado, las deudas acumuladas y la falta de cualquier red de apoyo habían transformado su lucha en una guerra perdida antes incluso de comenzar. Sus hijos, todavía pequeños, apenas comprendían la gravedad de la situación, pero la angustia en los ojos de Clara ya era suficiente para contagiar a todos con el mismo miedo silencioso. Cuando los golpes en la puerta resonaron, no fueron solo un sonido, sino un golpe seco que le atravesó el pecho a Clara. El oficial de justicia entró acompañado de 2 hombres fuertes, fríos, indiferentes al drama humano que tenían delante. Señora Clara, aquí está la orden de desalojo. El propietario exige la desocupación inmediata del inmueble. Las palabras, aunque formales, eran cuchillas afiladas que cortaban las últimas esperanzas de aquella mujer. Ana, la hija mayor de apenas 12 años, se acercó y preguntó con voz temblorosa a mamá: ¿Usted nos va a sacar de aquí? Clara tragó en seco, forzó una sonrisa y respondió: Ante lo prometo, mi amor, vamos a estar juntos, siempre. Pero en su interior sabía que esa promesa era un hilo frágil, a punto de romperse. Al mediodía, la familia estaba en la plaza del pueblo, rodeada de miradas que no mostraban compasión, solo curiosidad cruel. El viento helado cortaba la piel, y la sensación de estar expuesta como un animal enjaulado dolía más que el hambre. Clara abrazaba a sus hijos con fuerza, intentando protegerlos de una realidad imposible de negar. El remate de endeudados comenzaría en instante. En aquella ciudad, quien no tenía dinero era descartado como basura. Familias enteras eran puestas a la venta, transformadas en mercancía frente a una multitud que observaba como si fuera un espectáculo. El subastador subió al pequeño escenario improvisado, con la voz cargada de teatralidad. «Atención, señores y señoras, hoy tenemos algo especial. Una familia entera, madre y 5 hijos. Una oportunidad única para quien desee manos extras en el trabajo, o incluso un nuevo comienzo». Risotadas burlonas surgieron entre la multitud. 5 niños. «Eso no es familia, es una carga», gritó una mujer. «Ni regalados los llevaría», se mofó otro hombre. Cada palabra era una puñalada. Clara apretó la mano de Joaquín, el más pequeño, de apenas 3 años, mientras lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. Sus hijos, encogidos a su alrededor, temblaban de miedo y vergüenza. «Comenzamos la subasta en 5 reales», anunció el subastador, alzando la voz. El público estalló en carcajadas. «¿5 reales? Eso no paga ni un saco de papas», se burló alguien. Monedas fueron arrojadas al suelo, no como ofertas, sino como burla. El corazón de Clara se desplomaba a cada segundo. Su dignidad, su dolor, toda su vida estaban siendo reducidas a nada frente a miradas crueles. Y entonces, cuando el silencio pareció pesar sobre todos, una voz masculina firme y indiferente se alzó en medio de la multitud. «En 5 reales». La plaza entera guardó silencio por un instante. El hombre que había hecho la oferta no tenía prisa ni emoción en la mirada. Vestía ropas simples, un sombrero gastado, y mantenía la postura de quien no se preocupa por los juicios ajenos. 5 reales por la familia, repitió con calma. «Vendido», anunció el subastador, golpeando el martillo con fuerza. Risas y murmullos se esparcieron entre la multitud. «Ese loco se va a arrepentir». Se llevó 6 bocas hambrientas por precio de humo. Pero Clara ya no escuchaba nada. El sonido del martillo sellando el destino suyo y de sus hijos era ensordecedor. En aquel instante experimentó la caída más cruel. No era solo la pérdida de la casa, ni de las pocas pertenencias que tenía. Era la pérdida de la dignidad, libertad, de la certeza de que su vida y la de sus hijos valían algo más que el precio de un café. Clara bajó la mirada, sosteniendo a los pequeños contra su pecho. La humillación pública ardía como fuego, pero, en el fondo, una chispa de esperanza aún resistía a Anne. Al menos estaban juntos, aunque costaran apenas 5 reales. La plaza ya estaba casi vacía cuando Clara fue arrastrada junto a sus hijos fuera del escenario improvisado. El eco de las risas aún parecía pegarse en sus oídos, mezclado con el sonido del martillo que había sentenciado su vida por 5 míseros reales. El hombre que había hecho la oferta caminaba delante, sin mirar atrás,
como quien conduce animales recién adquiridos. Clara sujetaba con fuerza la mano de los más pequeños, mientras los mayores intentaban mantener los ojos bajos para no enfrentar el desprecio de la multitud. La vergüenza era una carga pesada, pero el miedo aún lo era más. Atravesaron la calle principal bajo miradas que no ocultaban la burla. Mujeres murmuraban, hombres se mofaban, 5 reales por media docena de bocas. Ese tonto se va a arrepentir. Los niños del pueblo señalaban a los hijos de Clara y reían, como si la miseria fuera una obra teatral montada para su entretenimiento. Clara, sin embargo, caminaba en silencio, con el mentón erguido lo más que podía, intentando ocultar el dolor aplastante. Cada paso le recordaba que ya no le pertenecía a sí misma, que había sido reducida a un objeto, una posesión transferida de mano en mano. El hombre finalmente se detuvo frente a una carreta sencilla. Su nombre, como Clara descubriría después, Irra Severo Duarte, un hacendado conocido por su rigidez y por nunca desperdiciar nada, ni palabras, ni monedas. Miró a Clara y a sus hijos como quien evalúa un lote de mercancías, calculando cuánto trabajo podría extraer de cada uno. «Suban», ordenó con voz seca. Clara vaciló por un instante, pero la presión de 2 manos ásperas en su espalda la obligó a subir con los niños. El crujido de la madera de la carreta sonó como el inicio de un nuevo cautiverio. El viaje hasta la hacienda fue largo y silencioso. El viento frío cortaba los rostros, y el polvo del camino se pegaba a la piel sudorosa. Clara sentía a sus hijos estremecerse a su lado, y cada vez que uno de ellos sollozaba, ella apretaba sus manos, como si quisiera transmitir valentía a través del contacto. Sin embargo, por dentro, estaba hecha pedazos. ¿Cómo podía una madre proteger a sus hijos cuando ni siquiera poseía ya su propia libertad? Al llegar a la hacienda, Severo los condujo hasta una casita pequeña, junto al establo. «Aquí se van a quedar», dijo sin emoción. «Trabajo no va a faltar. La comida depende del esfuerzo de ustedes. Si cumplen, comen en sí, no, aprenderán con el hambre». El corazón de Clara se heló, pero no respondió. La obediencia era ahora su única defensa. Así comenzó la nueva rutina. Los hijos mayores fueron puestos a trabajar en el campo, bajo el sol implacable. Los más pequeños ayudaban en las tareas de la casa y en el cuidado de los animales. Clara, por su parte, fue destinada a la cocina de la sede, donde pasaba los días entre ollas y más ollas, alimentando a aquellos que se habían burlado de ella en el mercado días atrás. Las noches eran aún más crueles. En la pequeña casa de madera, Clara se acostaba al lado de sus hijos exhaustos, escuchando sus sollozos ahogados. Ana preguntaba en susurros a mamá, «¿Vamos a quedarnos aquí para siempre?» Clara respondía siempre lo mismo, «Ann, no, mi amor. Nada dura para siempre, vamos a soportar. Vamos a sobrevivir». Pero cada palabra sonaba más como un ruego desesperado al cielo que como una promesa. La comunidad alrededor conocía la nueva condición de Clara, pero nadie se atrevía a acercarse. Para los vecinos, ella no era más que una deuda encarnada, un recordatorio de que cualquiera podía caer en desgracia y ser vendido como un fardo. Su historia corría de boca en la mujer viuda y sus 5 hijos, rematados por 5 reales. Unos decían que era castigo divino, otros que era prueba de la crueldad de los hombres. Pero, para Clara, era simplemente la consecuencia inevitable de una sociedad que jamás perdonaba a los débiles. El tiempo transcurrió despacio, cada día marcado por humillaciones veladas. Cuando iba al mercado a comprar provisiones para la hacienda, Clara sentía las miradas pesar sobre su piel como hierro al rojo vivo. «A 5 reales», murmuraban, riendo por lo bajo. Los hijos, cuando se atrevían a acompañarla, escuchaban provocaciones aún más crueles. «Ustedes valen menos que muñecos de feria». Pero a pesar de todo el dolor, Clara jamás permitió que sus hijos caminaran con la cabeza baja. «Miren hacia adelante», repetía. «La vergüenza no es nuestra, es de quienes nos vendieron». Fue en ese contexto de dolor y resistencia que Clara comenzó a percibir algo. Por más que los hubieran reducido a números, aún estaban vivos. Y mientras estuvieran juntos, existía una posibilidad de resistir. A cada plato de comida repartido, a cada noche en que sus brazos envolvían a los hijos, Clara alimentaba la chispa de la esperanza. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero en lo más profundo de su alma estaba grabado: aquella humillación no sería el final de la historia. La madrugada en la hacienda comenzaba antes que el gallo. El frío se pegaba a la piel, la neblina menuda se aferraba a las pestañas, y aún así Clara se levantaba en la oscuridad para encender el brasero. Hervir agua, despertar a los hijos con cuidado, para que el susto no se volviera llanto. Después del remate, después de la carreta y del silencio que parecía látigo, la vida pasó a tener hora marcada antes del sol. Cada uno ya tenía tarea. Joaquín y Miguel iban con los baldes a buscar agua en el manantial. Ana barría el patio y recogía ramas. María pelaba lo que hubiera para el almuerzo. El pequeño Pedro,
cuidaba de mantener el fuego vivo. La regla no estaba escrita, pero todos la entendían allí. Quien se detenía, pesaba, y peso, en esa casa, era lujo que nadie podía darse. Severo Duarte. El hombre que había dado la oferta de 5 reales surgía del granero como si viniera de la misma tierra, botas pésedas, barba por hacer, un sombrero gastado que ocultaba la mitad del rostro. No decía buenos días, no preguntaba si habían dormido, no prometía nada, solo repartía órdenes con la precisión de quien mide la lluvia en la palma de la mano. 2 hileras de maíz necesitan desierve. El gallinero tiene nido por limpiar, la cerca del huerto pide reparación. Su voz era una cinta métrica en media distancia. Marcaba compás y no dejaba margen para preguntas. Clara obedecía, no por miedo, aunque el miedo vivía con ella, sino porque comprendió rápido la economía de aquel lugar. El trabajo pagaba silencio. El silencio compraba tiempo. Y el tiempo, si Dios quería, compraría un futuro. Cuando un hijo se distraía, ella ponía la mano en su hombro y volvía el cuerpo del niño hacia la tarea. Cuando otro se perdía mirando la línea del horizonte, le recordaba con dulzura que la imaginación también come, pero no llena la olla. Y sin embargo, debajo del cuero duro de la necesidad, la infancia insistía en nacer. Fue en uno de esos nacimientos que vino el primer desastre. La mañana tenía olor a tierra nueva y a maíz aplastado. Ana y María, encargadas de recoger los huevos, estaban dentro del gallinero, riendo bajito de un secreto que habían inventado en poner nombre de estrellas a las gallinas. Aquella es Venus. Esa es Antares. Lucas, el menor y atrevido, abrió el cerrojo para ver más de cerca el cielo de plumas y, de un soplo, la bandada escapó por el patio. Plumas volando, cacareo en coro, gritos de niños intentando volverse orden. Cierren, cierren en demasiado tarde. Las gallinas, esas señoras de falda esponjosa, tomaron el patio como plaza. Clara soltó el trapo de cocina y corrió. El corazón, ya entrenado para apuros, saltó un compás. Cierren las puertas, dijo, dividiendo el patio en cuadrantes con la urgencia de quien apaga fuego. Joaquín y Miguel corrieron a las esquinas, intentando soplar a las aves de regreso al corral. Ana abrió los brazos y, en una danza incierta, acorraló a 2 perdidas. María, rápida, reaprendió con el cuerpo lo que no sabía con la cabeza, que la gallina seguía más por terquedad que por miedo. En media hora habían rescatado la mitad. La otra mitad se había dispersado por el huerto y el maizal, como si la libertad fuera un laberinto que ellas conocían mejor que la gente. Fue entonces cuando apareció Severo, atraído por el barullo. Su mirada barrió la escena como viento frío en el portón abierto, el patio cubierto de plumas, los niños jadeando. No levantó la voz, y por eso mismo dolió más a 15 cabezas perdidas por descuido. El descuido dio en pleno a la dignidad. Es inaceptable. Dio la vuelta, montó a caballo y desapareció en un galope contenido, dejando atrás un silencio que ni los animales osaron romper. Clara tragó en seco, conocía ese tipo de silencio. Era el mismo que anticipa tormenta. Reunió a los hijos, uno por uno, y dividió entre ellos la pequeña estrategia de guerra en rastrear bordes, golpear con vara para desalojar plumas tercas, cerrar huecos en la cerca con cuerda e improviso. Vamos a encontrarlas todas, prometió sin prometer. El sol subió hasta partir el cielo en 2, y ellos, sudados y embarrados, fueron trayendo de vuelta una a una Venus, Antares, la terca, la coja, la rezongona. Al final de la tarde faltaban 3. Severo regresó con el peso de la costumbre en el rostro, desmontó en silencio y fue hasta el gallinero. Contó despacio, dedo por dedo, invisiblemente 23. La cuenta antigua mandaba tener 26. Miró a Clara, luego a los pequeños y algo, allí, crujió. No la cerca, sino alguna herrumbre interna que comenzaba a ceder. ¿Fueron ustedes los que trajeron de vuelta? Joaquín asintió, aún sin aliento. Hicimos lo que pudimos. Severo apoyó la mano en el marco y por primera vez desde el remate, su voz dejó escapar una grieta de humanidad. Está bien, mañana temprano buscaremos las 3 que faltan. Y el cerrojo gana nueva traba no era perdán. Pero tampoco era sentencia. A la mañana siguiente, el campo devolvió a las 3 fugitivas como quien devuelve lo que no le pertenece. En lugar de sermón, Severo enseñó cómo reforzar el portón con un pedazo de cuero y alambre, y cómo leer las señales de la tierra para no dejarse engañar por huellas viejas. El modo en que mostraba las cosas tenía exactitud de manual, pero había algo que no estaba en el manual: en la paciencia. Y paciencia en gente dura es fisura. Las semanas alinearon días de igual rudeza y pequeñas victorias. El maizal tomó altura, el frijol trepó como promesa, y la huerta, bajo el cuidado de Ana y María, comenzó a devolver verde que cabía en la palma de la mano. Por la noche, el olor de caldo espeso ocupaba la cocina, y los niños, aún cansados,
encontraban aliento para contar las aventuras del día. Clara repartía el pan con la precisión de la justicia, y, cuando le sobraba un poco de coraje, arriesgaba una canción baja, más para recordarse a sí misma que todavía había música en el mundo que para arrullar. Fue en un atardecer muy azul que el viento giró sin aviso. Lucas, siempre inquieto, subió al tronco de una higuera para alcanzar un fruto alto. Joaquín le dijo que era peligroso. María repitió la advertencia de la madre. Pedro rió para disimular el miedo. Lucas estiró el brazo. El mundo vaciló un palmo y de un golpe el niño se precipitó. Cayó con la frente en una piedra. La sangre brotó rápida, caliente, asustada. El grito mordió el patio y corrió por la cerca. Clara llegó primero, el corazón estallando en el pecho, las manos buscando un pañuelo que no tenía. «Presiona aquí», dijo a Joaquín con la calma entrenada de quien sabe qué, en un niño sangrando. «Lo primero que hay que detener es el pánico». Severo apareció enseguida, como si el ruido tuviera una dirección dentro de él. Se agachó, lavó la herida con agua fría, abrió un pequeño envoltorio que llevaba en el bolsillo, aguja, hilo, alcohol, y cosió la piel en 4 puntadas rápidas y firmes. El gesto era preciso como remiendo de cerca. Paró los hoyos. Detrás del gesto eran de otro hombre. «Va a quedar marca», dijo bajito. «Las marcas recuerdan que uno cae y se levanta». Lucas, tendido, respiraba corto, los ojos muy abiertos, dolió. Quiso saber, con la franqueza de los 7 años que todavía no han aprendido a negar el dolor. Severo respondió sin heroísmo en doler. «Dolió, pero aguantaste». Un elogio en las manos de ese hombre valía más que moneda. Clara sintió algo extraño moverse en su pecho. No era solo gratitud, era el reconocimiento de una bondad que no se anunciaba, pero aparecía cuando era llamada. Esa noche, después de que todos se durmieran, Lucas, delgado, con cinta de tela en la frente, Ana y María, respirando acompasadas, Joaquín y Miguel exhaustos con la boca abierta, dejando escapar sueños, Clara salió al porche para respirar. El cielo estaba negro de tinta, salpicado de estrellas como sal gruesa. El viento venía del sur, olor a tierra fría y hierba mojada. Severo estaba apoyado en el marco, en una sombra que parecía parte de él. Fue Clara quien habló primero. «Gracias por las puntadas, por la manera». Tardó en responder, como si buscara la palabra correcta en un saco de herramientas. «Aprendí porque lo necesité. En lugares donde solo hay gente, es bueno saber coser piel». La frase quedó flotando, pidiendo pregunta. Ella la hizo. «¿Lugares como cuáles?» Severo respiró por la nariz. «Largo a un orfanato», lo dijo como quien suelta un clavo de la boca. «Me quedé allí hasta que el mundo me echó». Clara calló, no por falta de palabras, sino por respeto a las que habían salido. El hombre que había comprado a su familia por 5 reales guardaba, detrás de la frialdad, una casa llena de cuartos oscuros. Él continuó, sin presumir, sin excusarse en Eide. «Gente que se endurece para no quebrarse. Yo tuve suerte de aprender oficios que no piden permiso. Puntada de piel, arreglo de silla, remiendo de bota y de vida, sonrío de lado, casi imperceptible. Todo es costura». La conversación, que no era conversación porque no pedía acuerdo, abrió una puerta que permanecía trabada. Clara, que sabía esconder dolor para no asustar a los niños, se arriesgó a sacar de sí una astilla. «Mi marido no golpeaba con la mano, golpeaba con palabra». Severo la miró sin curiosidad, la miró como quien sabe, la palabra duele donde nadie ve, ella duele y no deja hematoma para que los otros crean. Los dos quedaron de pie lado a lado sin tocarse, como 2 troncos que crecen cerca y aprenden a dividir el viento. En los días siguientes, sin que nadie lo combinara, la casa cambió de aire. Severo empezó a decir buenos días bajito. Joaquín pasó a preguntar cómo se afila un cuchillo grande. Miguel le tomó gusto a reparar cosas rotas. Ana y María crearon la rutina de dejar un pequeño ramo sobre la mesa. Flor silvestre, ramita de romero, hoja bonita de calabaza, solo para recordar que la belleza también alimenta. Pedro, que tenía miedo de las botas del hombre, descubrió que sonaban fuerte solo por fuera. La cerca del huerto, que era remiendo desde hacía meses, se volvió proyecto. Severo trazó en el suelo, con vara y cordel, la línea donde clavarían los postes. Explicó el sentido de la veta de la madera. Mostró cómo la mano debe escuchar al martillo. Clara miraba, aprendiendo con los ojos para enseñar con las manos. El último día de la tarea, los niños aparecieron con una lata de pintura olvidada en el depósito. «¿Podemos pintar?» Severo frunció el ceño, luego aflojó los hombros. «Pinten, pero sin exagerar». Exageraron bonito en flores, gallos, estrellas, una casa con 7 personas tomadas de la mano. En una de las tablas, María escribió con letra torcida «Aquí vivi gente». Severo leyó, pasó el dedo por encima de las letras aún húmedas, y su ojo brilló como metal al sol. Si alguien lo notó, fingió que el mercado del pueblo, que antes era lugar de humillación,
volvía ahora como necesidad. Clara fue sola, la cabeza erguida por hábito aprendido. Las lenguas, como siempre, intentaron picar. ¿Todavía valen 5 reales? Otra señora, con malicia pequeña, preguntó si la prol ya estaba dando ganancia. Clara respondió con la dignidad que guardaba para los días más duros. A mis hijos no son número, son nombre, y la cuenta que hago con ellos no cabe en el cuaderno de nadie. Volvió a casa más ligera de lo que salió, porque entendió que la vergüenza que intentaban coserle ya no prendía. La armonía, sin embargo, no abolió el susto. El mundo gusta de probar cimientos cuando ve que la casa está en pie. Una mañana de viento seco, la tabla del viejo puente que llevaba al huerto cedió bajo el peso de un balde. Fue Joaquín quien cayó hasta la rodilla, quedando atrapado en un ángulo malo. El crujido llamó a Severo de lejos. En 2 movimientos estaba allí, improvisando palanca con vara, soltando al niño con cuidado de joyero. Luego, con Joaquín sentado en la orilla, enseñó cómo se amarra una férula simple con 2 ramas y un paño. La prisa salva, pero la calma cura, dijo. Y Clara guardó la frase en un bolsillo interno. Por la noche, un trueno distante empezó a golpear la puerta del cielo. Los niños agruparon miedos. El perro se metió debajo de la mesa y el viento trajo olor de lluvia que no caía hacía semanas. Severo, que leía el tiempo como quien lee rostros, recogió herramientas, abrió la ventana del gallinero para que circulara el aire y echó la lona sobre la leña. Va a llover fuerte, avisó. Llovió, y el agua que lava y señala dibujó en el patio un camino nuevo de la puerta hasta el portón. Un hilito. Terco insistía en pasar porque la tierra, como la gente, aprende el atajo más rápido de lo que lo olvida. Cuando la lluvia amainó, quedaron gotas grandes, espaciadas, y el olor de mundo lavado. Clara preparó café de esos fuertes que recuerdan que el corazón existe. Severo agradeció con un gesto y se quedó en el porche, escuchando lo que decía la noche. Ella se acercó con 2 tazas, la tendió uno, y el gesto quedó suspendido entre ellos como promesa sin prisa. Yo pensaba que usted no tomaba nada caliente, bromeó, arriesgando ligereza. Tomo lo que calienta por dentro, respondió él, en un humor que, allí, era casi confesión. En cierto momento Clara preguntó lo que nunca había tenido valor: ¿por qué nos compró? La pregunta quedó en el aire, pesada y simple. Severo, tardó el tiempo de los hombres que no gustan de hablar de sí mismos, porque nadie más lo haría. Y yo no soporto ver gente yéndose al tipo de lugar de donde yo vengo. El orfanato volvió. Sombra que eligió no detallar. Luego completó: en 5 reales. No compran personas, compran tiempo. Compré tiempo hasta que ustedes se pusieran de pie. La frase encontró dentro de ella un rincón que dolió y curó al mismo tiempo. Desde allí, las reglas siguieron siendo las mismas: trabajo, respeto, franqueza, pero los bordes se suavizaron. Severo empezó a explicar, antes de exigir. Los niños aprendieron a pedir antes de tomar. Clara ganó autonomía para decidir la despensa, para plantar lo que no estaba en su calendario. Y, de un modo que nadie anunció, la casa empezó a llamarse casa. No todo eran flores pintadas en la cerca. Había días de agotamiento que terminaban en silencio pesado, hábitos antiguos que relampagueaban, gritos sin mira, un rostro cerrado más de lo necesario, una lágrima tragada demasiado rápido. Pero cuando eso sucedía, alguien, Clara casi siempre, recordaba que recomenzar es oficio y no milagro. Vamos de nuevo, Willow. Al final de una tarde muy larga, después de otro día de siembra, Severo trayó del fondo del baúl una caja pequeña con cosas sin lugar, un libro con la tapa comida por polillas, una navaja vieja, una fotografía amarillenta de un niño que podía ser cualquier niño, y una bolsita de monedas que valían menos por el metal que por el sonido que hacían al repartirse. Entregó a Joaquín la tarea de leer en voz alta, a Miguel el encargo de afilar el cuchillo con piedra, a Ana y María la misión de guardar la fotografía en un rincón alto, donde el viento no alcance. Pedro recibió las monedas para contarlas: 1, 2, 3, viendo en los ojos del hombre un juego que cabía en su mundo. Quayon Savilier. Repara mejor, dijo Severo, queriendo decir otra cosa. Esa noche, Clara tardó en dormir, no por preocupación, sino por una inquietud buena, de esas que recuerdan que la vida, a veces, es paciente con quien la trata con cuidado. Pensó en la cerca pintada, en el portón reforzado, en las gallinas con nombre de estrella, en la frente de Lucas, sanando limpia. Pensó en el hombre de pocas palabras y muchas acciones, en el niño huérfano que él fue, en lo que eso decía del hombre que intentaba ser. Y, allí, acostada, con los hijos respirando cerca, prometió a sí misma que no dejaría que la humillación del pasado escribiera el resto de la historia. El futuro, intuyó, se hace de mucho frijol, mucha agua, mucho perdón, y del coraje de reconocer fisuras en el hielo. Al día siguiente, antes de que el sol decidiera nacer, Clara abrió la puerta y encontró, colgado en el clavo más alto,
un letrero rústico hecho a navalla y LH o GAR. La letra era torcida, el corte era profundo y el mensaje era claro. Ella tocó la madera como quien bendice. Adentro los niños empezaban a moverse. En el patio, Severo ajustaba la silla. El mundo, que suele ser brusco, había resuelto esa mañana hablar bajito, y cuando el mundo habla bajito, hasta quien no sabe bailar acierta el paso. La mañana comenzó como tantas otras en la hacienda dura, fría e implacable. Clara ya se había acostumbrado al sonido de las botas de Caleb, marcando el suelo de tierra batida como un reloj que nunca falla en su compás. El sol apenas había nacido, y aún así, el trabajo ya se acumulaba en montones de quehaceres. Pero aquel día, el destino decidió entrometerse en los planes rígidos de Caleb. Los galinas, que normalmente permanecían encerradas en el gallinero reforzado, habían escapado durante la madrugada. Tal vez una puerta mal cerrada, tal vez el viento fuerte que levantó el pestillo. Nadie lo sabía con certeza. El hecho era que el patio ahora parecía un remolino de plumas, cacareos y carreras. Clara y los niños intentaban, desesperados, atrapar a las aves, mientras Caleb, con el rostro cargado de una rabia contenida, observaba de brazos cruzados. Lucas, el más inquieto de los muchachos, corría con un saco de tela intentando atrapar a una gallina blanca. «¡Yo puedo, mamá!», gritó, riendo con esa inocencia que parecía un insulto al ambiente opresor de la hacienda. Pero la risa se quebró en un segundo, tropezó con una piedra, cayó de rodillas, y al intentar levantarse, se cortó profundamente la pierna en un alambre oxidado que cercaba el patio. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier regaño. Clara corrió hacia él, el corazón desbocado, viendo la sangre escurrir en hilos gruesos. Antes de que pudiera tomar al niño en brazos, Caleb avanzó. Su movimiento fue rápido, casi desesperado, como si algo dentro de él hubiera despertado por instinto. Se arrodilló junto al pequeño y por primera vez, las manos que tantas veces se cerraron en puño, tocaron con delicadeza. Lucas lloraba, intentando contener el sollozo. Pero Caleb habló bajo, casi en un susurro: «Quédate quieto, muchachito. No va a doler tanto». Clara abrió los ojos de par en par, sorprendida. Aquella voz no era la misma que ordenaba, que amenazaba, que imponía. Era otra, más humana, casi familiar. Con firmeza, Caleb rasgó un pedazo de su propia camisa y presionó la herida. La sangre tiñó la tela de rojo oscuro, pero él no se apartó. Luego levantó a Lucas en brazos como si estuviera hecho de vidrio, y lo llevó hasta la cocina, agua caliente. «Ahora», ordenó, pero su voz no tenía odio, tenía urgencia. Clara obedeció, aún confundida, mientras el resto de los niños miraba en silencio, sin creer lo que veían. Caleb lavó la herida con cuidado. Lucas gimió de dolor, pero el hombre mantuvo los ojos fijos, los dedos firmes y delicados al mismo tiempo. «Va a sanar. Solo necesitas quedarte quieto unos días», dijo, atando el paño alrededor de la pierna del niño con un nudo preciso. Clara percibió algo raro, la mirada de él se suavizó, como si en ese instante hubiera recordado que también era humano. Las horas que siguieron fueron extrañas. Las gallinas seguían sueltas, el trabajo seguía atrasado, pero nada parecía importar tanto como la pierna de Lucas Anquilab. Pasó el resto del día revisando al niño, preguntando si le dolía, trayendo agua sin que nadie se lo pidiera. Para Clara aquello era más perturbador que cualquier castigo, porque no se trataba solo de una bondad repentina, sino de una grieta en el hielo que siempre envolvía el corazón de aquel hombre. Por la noche, cuando todos ya estaban acostados, Clara oyó pasos en el pasillo. La puerta chirrió despacio, y Caleb entró en el cuarto donde Lucas dormía. Le subió la manta hasta el mentón, acomodó la almohada y se quedó unos segundos en silencio, solo mirando. Desde afuera, Clara observaba escondida, sin atreverse a moverse. El rostro de Caleb estaba diferente, como si cargara un peso que nunca había revelado a nadie. Sus ojos, fijos en el niño herido, parecían pedir disculpas que jamás serían pronunciadas, y por un instante breve, Clara no vio al hombre duro que había comprado su dignidad en un remate, sino a alguien que ocultaba cicatrices invisibles, heridas que tal vez algún día lo transformaron en lo que era. Cuando salió del cuarto, Clara aún sentía el corazón acelerado, no de miedo sino de confusión, porque si Caleb podía demostrar compasión, ¿qué más ocultaba detrás de aquel silencio de hierro? La noche cayó sobre la hacienda como una manta de lana gastada, pesada, trayendo un silencio que no era de vacío sino de pausa. Después del susto con Lucas, de las manos grandes de Caleb sosteniendo la cabeza del niño con una delicadeza que nadie imaginaría, la casa respiraba despacio. Los niños dormían profundamente, mezclando el cansancio del miedo con la paz de saberse, por ahora, a salvo. Clara, que más temprano había sentido el suelo abrirse bajo sus pies, salió al patio llevando consigo una manta fina y un puñado de pensamientos que no cabían entre cuatro paredes. El cielo,
todo punteado de frío y de brillo. Le recordaba que existían mundos enteros por encima del dolor, y aún así, era el dolor lo que la mantenía atenta. Deepai, viva. Se sentó en el tronco caído, el mismo donde por la mañana los niños fingían que era un caballo, y dejó que el viento le peinara el cabello. La madera guardaba un calor discreto del día, y ese resto de calor fue suficiente para que sus manos dejaran de temblar. Fue entonces cuando escuchó pasos medidos, el crujido contenido de alguien que no quería asustar. Caleb surgió de la oscuridad como quien siempre perteneció a la noche, en las botas marcando el ritmo, las manos en el abrigo, el sombrero arrojando sombras sobre los ojos. Se detuvo a 2 pasos, respetando la línea invisible que separa la soledad de la presencia, y se quedó allí, mirando las constelaciones como si buscara en ellas un mapa antiguo que había olvidado memorizar. Él durmió, preguntó, bajo, para no desgarrar el silencio. Durmió, respondió Clara, con voz suave. En el dolor cedió ni gracias él asintió, nada más. En ese gesto corto, había algo que anunciaba ante escuché. Unos segundos se alargaron hasta volverse minutos, y los minutos, al final, pidieron palabra. Caleb fue el primero en concederla. Soy malo con esto, dijo, soltando un suspiro que sonaba áspero de tan poco usado. Can la charla, con el consuelo, con lo que es de adentro. Clara apretó la manta sobre las rodillas y miró el horizonte. No necesitaba mucha luz para ver que sus manos estaban cerradas por costumbre, no por amenaza. Manos de quien sostuvo el mundo por el mango de los días, de quien aprendió pronto que el afecto no llena el granero. Yo también me quedé sin palabras. Por mucho tiempo, confesó. Cuando el dolor es grande, a veces la voz se vuelve piedra. Él sostuvo la mirada, curioso. Aquello lo atravesó despacio, como un sol de invierno. En el orfanato, empezó sin rodeos como quien arranca un clavo viejo. La regla era simple: hablar poco, trabajar temprano. Yo tenía 5 años cuando entré. Recuerdo el pasillo de azulejos agrietados. La grieta hacía un camino que seguía con la mirada cada vez que prometían una visita, y nadie venía. El sábado era día de promesa. El sábado era el día en que no aprendía en nada, solo esperaba. La ventana del comedor daba a la calle, y cada vez que una mujer pasaba con vestido azul, yo creía que era mi madre. Sábado tras sábado, la palabra madre quedó suspendida en el aire, y el viento sopló despacio para que no cayera con ruido. Caleb tragó saliva, no por vergüenza, por costumbre. Había mucho de costumbre en su dureza. Era una armadura que no se llamaba coraje, sino supervivencia. Crecí así, prosiguió, contando las tejas, contando los pasos, contando las monedas. Uno aprendía a no deber nada a nadie. El día que cumplí 18, me dieron un saco con mi ropa, una carta de recomendación que valía menos que lluvia en el desierto, y un consejo: trabaja, y no mires atrás. Miren atrás. No había nadie. Clara lo escuchó con todo el cuerpo, como si cada frase exigiera un lugar donde reposar. Sintió ganas de extender la mano, pero se contuvo por respeto al tiempo del otro. Hay dolores que solo aceptan un toque después de que la historia termina de decir: yo estuve aquí. John Cara centavo, continuó. Dormí en graneros, bajo aleros, en vagones parados. Aprendí a no pedir, a no esperar. Si esperaba, el sábado volvía. Y yo no quería más sábados. Los ojos de Clara brillaron en la oscuridad. De repente, el hombre frío que había comprado a una familia por 5 reales ya no era el extraño de la plaza. Era un niño que aprendió a hacer solo el trabajo que el mundo había dejado de hacer por él, el de amar. Ella entendió que necesitaba darle antes de pedir. Y entonces, con un cuidado que no usaba hacía años, abrió su propia puerta. Mi marido, empezó, y la palabra marido dolió. Pausó, respiró, y decidió continuar. Él no golpeaba, al menos no con las manos. Pero descubrí que hay muchas maneras de quebrar a alguien. Me quitó los amigos, las salidas, las noches de sueño. Me quitó la voz san. Yo despertaba con un cállate sembrado en la almohada. Todo lo que hacía era poco. Poco dinero, poca comida, poco silencio, poca mujer. El alcohol lo volvía una tormenta que no dejaba nada en pie. Y yo permanecí en pie. Por ellos, señaló la casa, donde los niños respiraban. Aprendí a tragarme el llanto para que ellos no tuvieran que tragarse el miedo. Cuando él murió, la culpa me jaló de la falda como un niño caprichoso. Culpa por sentir alivio. Culpa por no haberme ido antes. Culpa por todo. Caleb desvió la mirada hacia sus manos. No estaban temblando. Estaban firmes de un modo nuevo, como quien decide que la historia, de allí en adelante, no se escribirá sola. Subastas, dijo él, escupiendo la palabra como quien reconoce veneno. Yo ya vi en gente volviéndose número, niños volviéndose lote. Cuando escuché el martillo y los vi a ti. Y a los tuyos. La voz vaciló un poco, pero retomó: los compré por rabia. No era caridad, era rabia.
Rabia del orfanato, rabia de los sábados, rabia de lo que el mundo hace con quien no tiene dinero. Pensé, mientras mi techo esté entero, nadie va a dormir a la intemperie. Tal vez me equivoqué en la forma en yo solo. No sé. Hablar bonito. Clara rió, una risa pequeña, de esquina de boca, no de quien se divierte, sino de quien reconoce humanidad. La forma se aprende, respondió. Y hoy aprendiste rápido con Lucas. Gracias por no gritar. Aprendí con ustedes, admitió, casi sin aire, como si la frase hubiera nacido en un lugar desconocido dentro de él. Cuando vi la cerca pintada, tragó. Yo no recordaba cómo era tener color en casa. Creo que lloré, pero no lo digas. Secreto, prometió, con un brillo cómplice en los ojos. La brisa cambió de lado, como si alguien allá arriba decidiera que era hora de pasar la página. Un coyote aulló lejos. Un grillo insistió en una canción terca. El mundo, indiferente a las tragedias y a los pequeños milagros, seguía. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Clara. Puedes. ¿Por qué elegiste quedarte solo tanto tiempo? No había acusación, solo curiosidad limpia. Porque la soledad no cobra, pensó mejor. Y también porque el sonido de gente feliz me ponía nervioso. En el orfanato, cuando los demás reían, era señal de castigo. Confundí risa con peligro aquí. Señaló con el mentón hacia la casa. Estoy intentando enseñarle a mi cuerpo la diferencia. Clara se permitió entonces extender la mano. Tocó su antebrazo con la suavidad con que se despierta a un niño. Caleb se tensó un instante por reflejo, y después se relajó, como quien firma con fío. Lo estás haciendo bien, dijo, y el elogio, simple, parecía mayor que cualquier discurso. Hoy, cuando sostuviste la cabeza de Lucas, yo vi a un padre en él. Respiró hondo. Se vio en el reflejo de su mirada, y ese reflejo no era el verdugo con el que a veces se
El tiempo es el gran escultor de las almas. El mismo tiempo que un día parecía enemigo, que le había arrancado todo a Clara en la subasta de endeudados, ahora se transformaba en aliado. Habían pasado meses desde aquel primer día de humillación, y la hacienda que antes era solo escenario de dolor y trabajo duro, ahora respiraba algo distinto en vida. Donde antes había silencio y piedras frías, resonaban carcajadas infantiles. Donde antes había sudor amargo, surgían canteros de flores plantadas por las manos de los niños. Donde antes había soledad, ahora reinaba el compartir. El rancho, marcado por el aislamiento y el orgullo de Caleb, poco a poco se convertía en hogar. Los cambios no sucedieron de una sola vez, sino ladrillo tras ladrillo, gesto tras gesto. Caleb, el hombre conocido por su frialdad, comenzó a ceder sin darse cuenta. Al principio, eran pequeñas concesiones, en dejar que Clara organizara la cocina a su manera, permitir que los muchachos lo ayudaran en los corrales. Pero pronto esos gestos se transformaron en algo mayor. El hombre que jamás sonreía, ahora se descubría riendo con una broma de Lucas, o quedándose en silencio para escuchar el dulce canto de Helena al atardecer. Cada día, las murallas que había erigido en torno a su corazón empezaban a desmoronarse, revelando a un ser humano capaz de amar. Clara también floreció. La mujer que había llegado allí quebrada por el dolor y la vergüenza de la subasta, aprendió a levantarse de nuevo. Entre faenas y cosechas, redescubrió la fuerza que había guardado en silencio, el cuidado de sus hijos, la delicadeza en cada comida preparada, la fe que no se apagaba. Todo eso fue transformando la hacienda en un espacio de renacimiento. Había días difíciles, claro, sequías en el campo, enfermedades repentinas, cuentas que parecían pesar más que el bolsillo podía soportar. Pero la diferencia era que ahora enfrentaban todo juntos, como una verdadera familia. El episodio más simbólico de esa transformación ocurrió una tarde lluviosa. El techo del granero, ya viejo y debilitado, se desplomó parcialmente. Fue necesario el esfuerzo de todos para evitar que los animales se perdieran. En medio de la corrida, Clara resbaló y casi cayó. Fue Caleb quien la sostuvo, con los ojos llenos de una angustia que jamás había permitido escapar. «Yo no puedo perderte a ti también», dijo, sin darse cuenta de que confesaba en voz alta. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de ella, como un sello de verdad. Ya no era solo gratitud, ya no era solo convivencia. Era amor, simple, rudo, verdadero. Los niños también fueron parte esencial de esa nueva vida. Joe, el mayor, comenzó a asumir responsabilidades en el campo, convirtiéndose en el brazo derecho de Caleb. Lucas, siempre travieso, aprendió disciplina cuidando las gallinas, irónicamente, las mismas que un día habían escapado. Helena, con su voz dulce, conquistó incluso a los vecinos que pasaban por la carretera, atraídos por su canto. Y los pequeños, Ana y Tiago, crecían sin recordar el hambre y el miedo, sino rodeados de historias contadas por Clara y del cariño inesperado de un hombre que descubría en sí la paternidad. El beso bajo las estrellas, que en el pasado había simbolizado solo el inicio de un vínculo, ahora ya era memoria de un amor consolidado. Clara y Caleb aprendieron a apoyarse en sus vulnerabilidades. Ella le enseñó que amar no es debilidad, es valentía. Él le mostró que recomenzar no es vergüenza sino en regalo. Y juntos, construyeron algo que ni el pasado sombrío ni el peso de las cicatrices podría borrar. Cierto día, la comunidad que en otro tiempo había visto a Clara ser humillada en la subasta, fue invitada a una cosecha en su nueva hacienda. Muchos fueron por curiosidad, otros por desdén, pero todos salieron de allí impactados. Vieron niños fuertes, vieron un hogar lleno de calor humano, vieron a Clara de pie, erguida, y a su lado, un hombre que antaño era solo el hacendado frío, ahora sonriente, con ojos que solo reflejaban amor. Lo que empezó como espectáculo de dolor terminó como espectáculo de esperanza. El tiempo pasó, pero la lección quedó. No hay sufrimiento que no pueda transformarse cuando existe unión. No hay corazón que no pueda aprender a amar de nuevo cuando encuentra acogida. Lo que antes había sido desesperación en una subasta, ahora era victoria, fruto del coraje de resistir y de la elección de reconstruir. Clara, Caleb y los niños no solo sobrevivieron, renacieron. Y así, la historia que comenzó con humillación terminó como un testimonio vivo de que el dolor puede ser el suelo fértil del que brota el amor más genuino. Cierre para el video si esta historia tocó tu corazón. Recuerda, el amor es capaz de transformar hasta las heridas más profundas en cicatrices de victoria. La vida puede arrojarnos al suelo, pero juntos, como familia, como comunidad, siempre podemos levantarnos. Coraje, unión y esperanza son las semillas que cambian destinos. Si este mensaje habló contigo, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí encontrarás historias que prueban que la fuerza de luchar por la verdad, por la familia y por el amor es capaz de cambiar el mundo.